Buenos días en Colombia, buenas tardes en Finlandia. Hoy tenemos otro tinto, otro café con Finlandia para conocer acerca de la educación superior en este país que tanto nos interesa en Colombia y particularmente en la Universidad Nacional. Este evento es posible gracias a la colaboración que apreciamos muchísimo de la Embajada de Finlandia en Colombia y las empresas Education South, Nekashi, Tudo y la organización de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos su interés en este tema y agradecemos a nuestros invitados especiales su tiempo y su generosidad para compartir con nosotros acerca del tema que hoy nos convoca. Recordamos a nuestra audiencia que este evento se transmite a través de las páginas de Facebook de la Embajada de Finlandia en Colombia y de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional. Me complace mucho compartir hoy con nuestros colegas. Soy Melba Livia Cárdenas, profesora del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional y directora de Relaciones Exteriores de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Tengo el gusto de presentar a nuestros tres invitados. En primer lugar, Ana Karin Jansen, quien es the Head of Global Education Services, Novia University of Applied Sciences. Novia, la palabra, el nombre de esta universidad viene significa novedoso. Ana Karin forma parte del equipo de esta Universidad de Ciencias Aplicadas Novia. Es un centro líder en temas energéticos de los países nórdicos. Tiene grados de maestría en Economía y Ciencias Sociales y se ha interesado por la región de América Latina en su vida académica y laboral durante los últimos 20 años. Ana Karin tiene gran interés en el impacto que puede tener una educación relevante y de alta calidad para promover la inclusión social y el desarrollo económico y social en la sociedad. Para lograr ese impacto, la colaboración entre instituciones de gobierno, el mundo del trabajo y las universidades es clave, y esto es algo que está muy presente en las conversaciones que hemos tenido el gusto de compartir con Ana Karin. Ana Karin ha vivido en 6 países fuera de Finlandia, entre ellos Colombia, y ha trabajado en varios organismos internacionales, tales como el equipo de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Nórdico de Desarrollo, la Federación Internacional IFRC y la Organización Internacional para las Migraciones. Recientemente, Ana Karin también obtuvo la certificación como profesora. Es un gusto también decir que Ana Karin es una representante de la calidad del español que enseñamos en Colombia, en particular en la Universidad Nacional de Colombia, porque ella asistió a nuestros cursos cuando estuvo en Bogotá. Un gusto tenerte, Ana Karin, hoy con nosotros. En segundo lugar, me complace presentar a Emilia Aberjarvi, espero haberlo pronunciado bien. Es consejera en Educación y Ciencia de la Embajada de Finlandia en Buenos Aires, en Argentina. Es representante del gobierno finlandés en Latinoamérica en temas de educación y ciencia. Emilia lidera la actividad de Team Finland Knowledge Network, que es la red finlandesa de conocimiento, una iniciativa del gobierno finlandés para fortalecer la internacionalización de la educación e investigación finlandesas más allá de las fronteras europeas, un asunto de mucho interés para Colombia y para América Latina, por supuesto. Desde 2011, Emilia ha estado involucrada en las relaciones académicas institucionales entre Finlandia y los países de América Latina. Ha diseñado y dirigido varios programas de desarrollo profesional de docentes y líderes de instituciones educacionales, así como otros proyectos centrados en el desarrollo de sistemas educativos, incluyendo la creación de innovaciones para el aprendizaje basadas en investigación. Tiene un título en Historia de la Universidad Complutense de Madrid y completó sus conocimientos en Ciencias Sociales con estudios de pedagogía realizados bajo la supervisión de la Universidad de Jyväskylä, espero haberlo dicho bien, en Finlandia, y obtuvo también su cualificación para la enseñanza de Historia
y Ciencias Sociales en el sistema educativo finlandés. Finalmente, es un gusto también darle la bienvenida a Kimmo Porti, quien es el director de Soluciones Globales en Educación en la Escuela de Educación Profesional de Profesores. Es miembro del grupo directivo en la comunidad experta para mercadeo y reclutamiento de la Asociación Europea de Educación Internacional. Ha trabajado como director de Relaciones Internacionales, como catedrático y director de reclutamiento de estudiantes en la Universidad de Oulu. Es un defensor apasionado del aprendizaje internacional colaborativo en línea COIL y la educación docente basada en competencias. Kimmo disfruta enseñar a futuros profesores, así como diseñar cursos a la medida para socios internacionales. Para Kimmo, los docentes colombianos que ha conocido son profesionales apasionados y dedicados, cuyo compromiso con el enfoque centrado en el alumno es inspirador. Finalmente, quiero contarles que Kimmo es egresado de la Universidad de Oulu con un título de maestría en artes. Actualmente está realizando su investigación de doctorado sobre investigación y globalización en la Universidad de Tampere. Un dato curioso acerca de Kimmo: nació al norte del Círculo Ártico y aunque ha visto la aurora boreal cientos de veces, aún le parecen mágicas. Entonces esta es la versión de Laponia del realismo mágico. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, somos privilegiados al tener a 3 colegas de Finlandia con amplia trayectoria y con interés en temas de educación y de cooperación internacional. Bienvenidos. Bueno, les cuento que este va a ser un conversatorio, un tiempo para tomarnos un tinto. Ustedes vamos a tener la posibilidad de ver a nuestros 3 invitados conversando acerca de este tema de la educación superior. Yo incluiría algunas preguntas y también iré incorporando sus inquietudes y preguntas, si es posible, durante el conversatorio, pero principalmente las recogeremos al final de sus intervenciones. Así que adelante, tienen ustedes la palabra, Ana Karin, Kimmo y Emilia. Ana Karin, ¿quieres empezar tú presentando un poco tu trabajo en la actualidad? Muchas gracias, Emilia. Sí, entonces, buenas tardes desde Finlandia a todos. Soy Ana Karin Jansson. Trabajo en diferentes temas globales en la Universidad de Ciencias Aplicadas, donde trabajo, que se llama Novia. Y es un gusto estar aquí. Hace un mes discutimos la educación de docentes en Finlandia y ahora la temática es educación superior. Muchas gracias por la invitación. Y Kimmo, yo me puedo presentar al final, después de ti. Right, yes, thank you very much, Bueno, muchas gracias, Melba, por la introducción también. Tengo un par de palabras sobre lo que estoy haciendo actualmente. Como dijo Melba, yo soy capacitador docente aquí en Finlandia y nos especializamos especialmente en educar a los docentes para escuelas técnicas vocacionales y universidades de ciencias aplicadas. Por la situación actual con el COVID, he estado enseñando mucho en línea, pero también participando en intercambios virtuales docentes, que ha sido un experimento muy interesante. La semana pasada estuve virtualmente en Kazajstán, que fue una experiencia muy interesante. Gracias. Gracias, Kimmo. Yo soy Emilia Ahvenjärvi y represento a la red Team Finland Knowledge en Latinoamérica, y mi oficina está en la Embajada de Finlandia en Buenos Aires. Sin embargo, tengo este cargo regional y antes de la pandemia solía visitar también mucho Colombia y mucho me gustaría estar allá con ustedes, pero hoy les hablo desde Buenos Aires.
Team Finland Knowledge es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación de Finlandia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Y detrás de esta iniciativa está nuestra visión 2030 del Consejo de Investigación e Innovación de Finlandia. Es una visión que se creó hace más o menos 3 años y ha sido completada con la hoja de ruta para la ciencia, desarrollo e innovación de nuestro gobierno actual. Hablaremos más tarde un poquito más de esto. Esta visión 2030 de Finlandia subraya la importancia de que nuestra actividad de investigación participe en buscar soluciones a problemas globales. Y en esto la internacionalización de nuestras universidades y centros de investigación obviamente juega un rol crucial. De hecho, pensamos que se trata de un prerequisito para la calidad y efectividad de la ciencia e innovación. En total, en esta red somos 8 especialistas en diferentes partes del mundo. Tengo 4 colegas en países grandes, en Estados Unidos, en China, en Rusia y la India. Y después somos 4 con un terreno profesional regional. Tengo una colega en el sureste asiático, una colega en África Meridional y un colega en el área del Golfo Pérsico y yo acá en América Latina. Y sobre todo queremos que nuestras instituciones de educación superior e investigación se internacionalicen más allá de los límites europeos. Y por eso también estoy yo hoy con mis colegas de las universidades de ciencias aplicadas participando en esta conversación con ustedes. Encantada de estar aquí. Gracias. Melba, si quieres comentar algo, bien, si no, vamos a empezar con lo que habíamos planeado para el inicio. Gracias. Perfecto. Como hemos mencionado, la idea es justamente tomarnos un café y cuando nos tomamos un café no necesariamente tenemos un libreto tan establecido, no tenemos intervenciones tan acartonadas, si se quiere. Entonces es la posibilidad y a mí me interesaba muchísimo. Cuando invito a amigos a casa, me gusta más escucharlos que hablar y aquí estamos para aprender acerca de la educación en Finlandia. Entonces, es la conversación de ustedes para que nos cuenten cómo funciona, qué particularidades, qué características encontramos entre los tipos de universidades en Finlandia, qué hace particular cada una de ellas y a su vez, un poco para que tengamos nosotros algunos puntos de referencia en términos de cooperación, que son temas que ustedes afortunadamente promueven y en los cuales están interesados al igual que nosotros, y que nuestra audiencia y nosotros también en la Dirección de Relaciones Exteriores pensemos en posibilidades para potencializar esa cooperación, que vengan estudiantes de Finlandia, que vayan estudiantes nuestros a Finlandia y también que haya intercambio de profesores. Así que adelante y tomémonos un tinto. Les perdí un momento, pero parece que ustedes ahora me escuchan de nuevo. Perfecto. Voy a entonces compartir mi pantalla. Obviamente no nos vamos a salvar de algunos desafíos con la tecnología y con las conexiones. Para guiar un poco nuestra conversación, queríamos traerles unos datos que puedan ver a través de mi pantalla. Tal vez
entre las personas que nos estén acompañando hoy, hay algunos que no han oído hablar de Finlandia antes o que no conocen aún bien nuestro país. Por ello, simplemente algunos pequeños apuntes sobre Finlandia. A escala europea somos un país bastante grande desde el punto de vista geográfico por su área. Sin embargo, nuestra población es pequeña, somos 5,5 millones de habitantes. Nuestros vecinos son Suecia, Noruega, Rusia y Estonia. Y formamos parte de la Unión Europea desde mediados de los años 90. Y tenemos 2 idiomas oficiales, que son el finlandés y el sueco. Y esta semana estamos celebrando nuestra independencia. Nos independizamos en 1917, el 6 de diciembre. Seguimos y empezamos ya a contarles algunas cosas con Anna-Karin y Kimmo. Finlandia, como mencioné, es por su área un país bastante extenso y una cosa que caracteriza a nuestra red de instituciones de educación superior es que están en todas las regiones, están repartidas a lo largo de la geografía nacional, a pesar de que 25% de la población vive en el área metropolitana, que lo ven como un circulito rojo abajo del plano. Para nuestras instituciones de educación superior, que en total son 14 universidades y 24 universidades de ciencias aplicadas, el desarrollo regional es un cometido, es una misión muy importante. De hecho, es algo que está asignada en la ley que rige estas instituciones como una de sus funciones básicas. Más tarde les contamos un poco más en detalle cómo son las universidades de ciencias aplicadas a diferencia de las universidades científicas. Lo que queríamos hacer hoy específicamente era ejemplificarles este tipo de institución que consideramos tan importante para el desarrollo de nuestro país y para continuar innovando y recreando el mundo laboral y estando bien conectados con ese mundo. Kimmo, ¿quisieras comentar algo sobre esta misión regional en Oulu? Yes, thank you, Sí, gracias. Emilia, for the introduction. As Emilia said, Gracias, the Emilia, por la regional introducción. Como dijo Emilia, el rol regional de las universidades y las universidades de ciencias aplicadas es extremadamente importante. Aquí, por ejemplo, un área fuerte que hemos tenido acá de los 70s es, por ejemplo, la comunicación inalámbrica. Hoy en día tenemos muchas compañías más pequeñas y algunas más grandes. En el pasado, Nokia tuvo un gran centro de investigación acá y la universidad y la Universidad de Ciencias Aplicadas están trabajando juntos con las compañías, con las industrias. Es extremadamente importante para nosotros, para el desarrollo regional, que nuestros graduados puedan encontrar trabajo también. También dentro de la región más grande, como estamos en el norte de Finlandia, es muy importante. Entonces estamos muy activos. Por ejemplo, la Universidad de Lapland, la capital de Lapland, es asegurarse que el norte de Finlandia
even for sigue young siendo un lugar to atractivo, incluso para los jóvenes, para encontrar una vida y una carrera. Entonces, la dimensión regional no podemos hacer suficiente énfasis. Es una parte muy, muy importante de esta imagen de la educación superior finlandesa. Gracias. ¿Tienes algún comentario, Emilia, o puedo seguir yo? No sé si Emilia me escucha. Voy a dar unos ejemplos. Quería mencionar, Emilia mencionó que Finlandia es un país de área grande, pero con poca población. Y creo que la perdimos. Emilia tal vez va a regresar, pero ya vieron el mapa y muchos puntitos allí. Quería mencionar algunas cosas. De hecho, mi universidad es la Universidad de Ciencias Aplicadas más grande donde se habla sueco. Mencionó Emilia que es un país bilingüe, entonces también tenemos educación bilingüe a todos los niveles. Y por eso también la Universidad de Ciencias Aplicadas Novia está en 4 lugares en la costa hacia Suecia, y que pudimos ver en el mapa que mostró Emilia. Y creo que eso es también importante del sistema de Finlandia, que es que se quiere dar una oportunidad a educación superior en todo el país y en los 2 idiomas. También tenemos muchos programas en inglés, como van a escuchar adelante. Yo personalmente estoy en una ciudad que se llama Vaasa, en la costa oeste de Finlandia. Allí estamos a unas horas de tren desde donde vive Kimmo. Y Vaasa es un ejemplo que quiero mencionar aquí porque tiene solamente 60,000 personas, pero como la profesora Melba mencionó en la introducción, es un lugar importante de empresas de tecnología sostenible. Y hay 160 compañías en este sector, con un gran importancia para la región. Y en la ciudad, aunque tenga solamente 60,000 personas, hay 20% son estudiantes y hay 6 universidades y universidades de ciencias aplicadas representadas en la ciudad. Entonces es muy fuerte cómo colaboramos con la industria y cómo colaboramos entre nosotros para crear estas innovaciones y redes entre organizaciones y con otros actores. Creo que Emilia regresó a la pantalla. ¿Nos escuchas? Sí, les escucho y estoy volviendo a compartir mi pantalla. Espero que lo puedan ver y espero que podamos continuar bien. Sigan conversando si desaparezco y trato Listo. de volver después. Muchas gracias. Y no lo dije en mi presentación, yo también soy del norte de Finlandia, como Kimmo, de una ciudad pequeña que se llama Tornio, que está un poquito al sur del Círculo Ártico Polar. Sin embargo, llevo mucho tiempo ya viviendo fuera de Finlandia y viví 13 años en Madrid, después en Santiago de Chile y ahora acá en Buenos Aires, y ojalá algún día pueda vivir también en Bogotá o en otra ciudad colombiana. Bueno, pero volvemos a Finlandia y a nuestra educación superior. Les voy a contar un poco de cómo está estructurado nuestro sistema. Quisimos concentrarnos justamente en la parte de educación del nivel superior, así que cortamos un poco el cuadro sobre el sistema para tener mejor este enfoque.
Sin embargo, es importante ver un poco cómo se accede a la educación superior y por eso incluimos la parte de educación media o secundaria. Todo nuestro sistema está financiado con fondos públicos. En la actualidad, nuestras instituciones de educación superior sí compiten por financiamiento externo, por ejemplo, para diferentes proyectos de investigación y desarrollo, pero el financiamiento basal viene a través del Ministerio de Educación, desde el Estado, y en algunas instituciones y en algunos niveles a través del financiamiento regional y municipal. Nuestras instituciones de educación superior son autónomas. Sin embargo, a través de diferentes instrumentos y políticas educativas y científicas, están dirigidos desde el Ministerio de Educación, que también lleva los temas de políticas científicas. Y bajo el ministerio también funciona la Agencia Nacional de Educación y la Academia de Finlandia como la principal institución que se ocupa de la investigación científica y de su financiamiento. Quisiera decir un par de cosas sobre la igualdad educativa, que es algo que suele caracterizar a Finlandia o se conoce mundialmente como uno de los pilares de nuestro sistema. Si pensamos en la igualdad educativa en la educación superior, directamente diría que nos lleva a los niveles anteriores, porque ahí es donde se asientan, desde la educación infantil, la educación más inicial, ahí es donde se asientan las bases y los fundamentos para una igualdad educativa, para que después las personas tengan esa formación que les permite optar por la carrera que les interese y acceder a las instituciones donde quisieran estudiar. Por ello, es importante mencionar que nuestras instituciones de educación superior sí tienen sistemas de selección de estudiantes. Estos sistemas de selección se basan en los certificados que traen del nivel medio, secundario, y también dependiendo de diferentes áreas de estudio o diferentes tipos de institución, también hay pruebas de acceso. Si vemos, aquí hay, en esta imagen, hay dos bloques. Uno sería el lado más científico, académico, y otro el lado más técnico y más aplicado. En el nivel medio, al que se accede después de la educación básica obligatoria, estos dos lados están también cercanamente conectados y los estudiantes en este nivel pueden compartir estudios de un lado y de otro lado. En cuanto al lado técnico profesional, cabe mencionar que no es una opción secundaria en el sentido de que se avanza hacia este lado si no se puede acceder al lado más académico. Sí es cierto que lo que es la parte académica de la educación media suele ser la vía más común o más directa para la educación superior. Y el lado técnico profesional, con sus titulaciones, prepara a los estudiantes para el mundo laboral, porque en 3 años
consiguen a través de esta formación una titulación y una competencia, sobre todo, reconocida en el mundo laboral. En el nivel superior tenemos universidades científicas y universidades de ciencias aplicadas, como Novia y como la Universidad de Ciencias Aplicadas de Oulu, a las que representan mis compañeros. En ambos se estudian pregrados y también titulaciones de maestría. La diferencia está en que en las universidades científicas la formación se basa en investigación científica, mientras en las universidades de ciencias aplicadas la formación está respondiendo a los requerimientos del mundo laboral y la orientación de estas universidades es hacia aplicar los conocimientos en conexión con el mundo productivo y laboral. Y a su vez, las universidades científicas, como dicen su nombre, se enfocan más en la producción científica. Como muestran las flechas, ambos tipos de instituciones colaboran entre sí y desde ambos lados se puede avanzar hacia una institución diferente y hacia una titulación más alta. Esto quiere decir que nuestro sistema está planteado de tal manera que no tiene callejones sin salida, sino que siempre hay una oportunidad de o perfeccionando la formación que uno tiene o optar por una formación diferente. Por eso hemos creado un sistema que se caracteriza por la flexibilidad y Ana Karin, creo que mencionaste que tenías un ejemplo sobre esto en tu universidad. Sí, de hecho se me dio otra idea cuando, cuando hablaste y quería de hecho también que mencionaste la diferencia entre las universidades y universidades de ciencias aplicadas. Creo que allí también es muy importante acordarse del hecho de que la educación también está basada en investigación, pero pensamos mucho en las habilidades para el futuro. De hecho, Kimmo, Emilia y yo estuvimos todos en una misión en Colombia hace un año. Y en Colombia, como en otros países también, eso es un tema que se discute mucho. Y allí quería añadir que, por ejemplo, se habla mucho de la imagen de la educación técnica vocacional al nivel de secundaria. Allí creo que también justamente el trabajo de las universidades de ciencias aplicadas ha sido también aumentar, o eso ha sido el efecto de las reformas que vamos a ver más adelante. Tener ese sistema ha dado también como input para o sea, dar más estatus a la educación técnica vocacional, creo. Exacto. Kimmo, ¿querías añadir algo? Yeah, thank you. Sí, gracias. Yo creo que los puntos que están haciendo las dos son muy, muy importantes. Es la idea de recapturar el hecho de que realmente podemos movernos entre las dos vías, digamos. Esto es extremadamente importante y tenemos muchos ejemplos de personas que han pasado entre el uno y el otro. Yo soy docente eh, para capacitación docente para las escuelas vocacionales y somos parte de las universidades de ciencias aplicadas. Entonces tengo muchas personas en mi clase que tienen antecedentes, por ejemplo, de universidades científicas. Incluso podrían tener un doctorado, por ejemplo, o de investigación. Y
vienen buscan nuestro programa por la cualificación en educación en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y por esto es un excelente ejemplo entre cómo es posible moverse entre estas dos áreas. Y como dijo Ana Karin, la investigación también está presente en las investigaciones en las universidades de ciencias aplicadas, pero como lo dice el nombre, está mucho más aplicado a la aplicación. Entonces, las universidades de ciencias aplicadas no hacen investigación básica o fundamental, pero estamos involucradas en muchas investigaciones que tienen una naturaleza más aplicada, como por And ejemplo, naturaleza de desarrollo de regional. Eso es lo que quiero agregar. Gracias, Kimo. Muy bueno ese ejemplo que diste sobre la flexibilidad y la conexión entre estas dos vías. De hecho, también conozco casos en que, por ejemplo, una persona que está estudiando en una universidad científica algo relacionado con cultura, o, por ejemplo, cultura digital podría ser, puede, para asegurar un mejor acceso al mundo laboral, estudiar un módulo en el nivel medio técnico profesional, donde sí se aprenden las cosas prácticas utilizables en ciertos trabajos. Y allí se ve también la conexión entre diferentes partes del sistema. Yo creo que ahora vamos a avanzar un poquito hacia nuestras políticas y planes para la educación superior e investigación. Después, si quieren presentar preguntas sobre esto, les responderemos con mucho gusto. Aquí tenemos una cronología de la última década sobre nuestras reformas. No vamos a empezar a presentar las reformas uno a uno, pero lo que queríamos traer o poner sobre la mesa es que consideramos que nuestro sistema tiene que estar renovado constantemente y de manera consistente, respondiendo en todo momento a las necesidades de nuestro entorno y nuestro mundo. Es muy importante tener para un sistema funcional una planificación a largo plazo y una mirada al futuro, como mencioné con nuestra estrategia Visión 2030. Si vemos desde 2010 hasta 2020, me parece que estamos ahora en todo este tiempo con el cuarto gobierno. Porque en 2010 aún teníamos uno que venía de la década anterior y han sido gobiernos de diferente signo político. A pesar de ello, hay una coherencia y continuidad de las reformas que se han realizado dentro de nuestro sistema. Y quisiera traer mi ejemplo también sobre esta continuidad de políticas y de estrategias. Mi presencia en Latinoamérica tiene que ver con una estrategia de internacionalización que fue creada bajo la dirección de la ministra de Educación del gobierno anterior. Ahora tengo un respaldo a 100% de la actual ministra de Educación y ministra de Ciencia, que son de un signo político diferente. No hay cuestionamiento a que esa estrategia que se creó hace unos años no fuese válido hoy en día y en el futuro. Así que lo que queremos
poner sobre la mesa es esa necesidad de orientación al consenso. Aunque no siempre pensábamos de las cosas de la misma manera, siempre tener un consenso sobre los temas básicos. No sé si desde Novia o la Universidad de Ciencias Aplicadas de Oulu quieren mencionar algo sobre los cambios que estas reformas les han traído. Kimmo, ¿quieres empezar? I think, yeah, I think you Yo captured creo que very well capturaste esto, Emilia, the muy overarching bien. planning, really the La long planeación a largo plazo. Yo he estado en educación superior desde los 90s, como estudiante, de hecho, desde los 80s, pero trabajando desde los 90s. Y definitivamente puedo testificar a lo que acaba de decir Emilia, que aunque tenemos o hemos tenido un número de gobiernos de diferentes partidos, desde la izquierda hasta la derecha y en the el centro, reforms and the work. las reformas y el trabajo que hacemos siempre han sido muy pragmáticos. Yo creo que el pragmatismo es algo muy importante en Finlandia. Compartimos el objetivo y los objetivos usualmente son muy pragmáticos. Are Y las typically personas to típicamente se comprometen con un objetivo común. Es para el bien de todos. Eso es lo que me gustaría agregar nada más. Gracias. Gracias, Kimmo. Sí, voy a brevemente solamente también añadir algo. Creo que justamente la estabilidad también discutimos con la profesora Melba hace un mes y también creo que este sistema que se ha logrado con las diferentes características de las universidades crean y que se ha hecho eso a través de reformas y cambiando todo el tiempo, tienen algunas características que no vamos a tratar en detalle hoy, pero pienso que hay la manera de organizar las cosas y cómo sí, justamente en las diferentes universidades son conceptos, hay conceptos allí que por ejemplo, la colaboración con la industria e innovación que hemos discutido antes hoy, son conceptos que, por ejemplo, países como China están mirando acerca, ver qué se podría usar. Y creo que justamente cuando se crea este tipo de sistema a través de reformas continuas que viven y que cambian dependiendo del mundo. Eso es muy interesante también puede haber partes que es interesante para otros países. Algo que me llama, si me permite, a propósito de esto que han mencionado, en esas reformas se han buscado en particular asociación entre los dos tipos de universidades para abordar temas claves para el país en investigación y que puedan aportarle tanto a las universidades científicas como a las de ciencias aplicadas. ¿Hay algunos incentivos o convocatorias para este tipo de trabajo? Porque me llama la atención porque es algo que se debate también en nuestro país en cuanto a que últimamente se le ha dado mucho más importancia y reconocimiento al papel que tiene la investigación aplicada desde el ámbito de la innovación. Los aportes, pues no solamente en lo tecnológico, sino también innovación social, apropiación social. Entonces, ¿qué estrategias ha ideado el gobierno o que se han visto en estas reformas en este sentido? Es una excelente pregunta y de hecho justamente uno de los motivos de estas reformas es permitir también institucionalmente y desde el punto de vista legislativo que las universidades científicas y las universidades de ciencias aplicadas
pudiesen acercarse, trabajar de una manera más directa y sencilla conjuntamente, crear también, por ejemplo, servicios universitarios conjuntos. Y esto, por otro lado, nos lleva de vuelta a ese rol regional, porque tenemos regiones donde hay universidad científica, universidad de ciencias aplicadas, y estas instituciones pueden conjuntamente plantear cómo responden a las necesidades del desarrollo regional y cómo trabajan en conexión con otras áreas dentro de ese ecosistema de desarrollo. Tengo un comentario también para añadir, gracias profesora Melba. 2 ejemplos que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Quimmo y en Oulu y aquí en Vasa también hay ecosistemas que han creado, que tienen enfoque en tecnología de bienestar, sistema bienestar. Allí tienes universidades científicas junto con universidades de ciencias aplicadas, junto con empresas que pueden entonces crear diferentes innovaciones para el sector de salud. Porque allí tenemos diferentes roles cada uno y otro punto de vista. Otro ejemplo que quería mencionar es un centro que acaban de crear en la ciudad de Turku, en el suroeste de Finlandia, donde también hay 2 universidades de ciencias aplicadas y una universidad científica, creando, por ejemplo, centro de investigación en el área marítima, junto con empresas, tratando de crear soluciones para retos globales también. I could also add that one of these Yo también podría agregar que algunos de estas reformas features comunes, o una de las características in que all ha sido reform común en todas las reformas, being to remove ha sido certain remover ciertos obstáculos que las universidades y las universidades de ciencias aplicadas han tenido en el pasado. Y una cosa es, por ejemplo, el manejo financiero, cómo las universidades y las universidades de ciencias aplicadas se les permite utilizar sus fondos. Y esto ha sido un tema extremadamente importante. Las universidades y las universidades de ciencias aplicadas se les ha permitido mucha más flexibilidad en cómo utilizan sus fondos y para qué utilizan sus fondos. Y esto ha permitido claramente el tipo de cooperaciones que Ana Karen, por ejemplo, acaba de mencionar. Como ejemplo, gracias. Muy bien, muy importante, Kimmo. Vamos a seguir y hablar un poquito más sobre esa hoja de ruta que tenemos de cara al 2030 y también nuestro rol global. Yo creo que se podría decir que Finlandia ha estado tomando conciencia de que nuestra educación y nuestra investigación tiene que estar más presente participando en resolver desafíos y problemas globales. Y a la vez, dentro de nuestro país, afrontamos una situación futura de falta de mano de obra cualificada, profesionales cualificados, y por ello también queremos conectarnos mejor con el mundo, tanto para formar nuestros profesionales como para ser un lugar atractivo para profesionales que quieran venir a estudiar, investigar y trabajar en nuestro país. La renovación constante de nuestro sistema de educación superior significa, entre otras cosas, la mejora de los servicios digitales, algo que se ha podido comprobar y con lo que se ha podido avanzar ahora durante la pandemia de una manera práctica muy buena.
Eso cabe decirlo como un lado bueno de esta situación. Y también estamos invirtiendo para que tengamos los entornos de aprendizaje más atractivos, igual que la infraestructura de investigación atractiva a nivel global. También queremos que nuestras instituciones de educación superior sean centros como incubadoras de innovación y talento, y también que dentro del mundo laboral sean lugares de trabajo atractivos para retener ese talento que se necesita dentro de las instituciones de educación superior. Me parece que en Novia había un ejemplo excelente de ser, como se dice en inglés, talent hub. Sí, quería mencionar algunas cosas. Mencioné un poco sobre la ciudad donde vivo y que hay varias instituciones de educación superior, y juntos tenemos ahora 700 estudiantes internacionales aquí en la ciudad, y de hecho nos juntamos justamente para ver cómo se puede, si vienes a esta ciudad a estudiar, ¿qué podemos hacer para que los estudiantes internacionales tengan mejores oportunidades para tener un trabajo y para quedarse, también trabajar durante los estudios y también hacer sus trabajos finales aquí y querer también quedarse a trabajar aquí? Entonces tenemos varias iniciativas también allí. Quería también añadir eso que mencionaste, Emilia, sobre internacionalización, que discutimos un poco antes, la importancia también que se ha tenido en ese tipo de hoja de ruta, que haya más actividad internacional. Y por supuesto, no hay mucha gente en el mundo que hable finés o sueco. Entonces, en mi universidad, por ejemplo, en unos años, hace unos 5 años, teníamos 5 programas de licenciatura o maestría que se daban en inglés. Ahora tenemos unos 15 programas. Entonces se está aumentando mucho, y también es algo a nivel de Finlandia que es una prioridad, porque hay necesidad también de tener más gente internacional en el país. Otra cosa que quería mencionar sobre ruta que tienes aquí, constant renewal. Entonces, pensando un poco en cómo las universidades de ciencias aplicadas están constantemente analizando qué pasa en la vida de trabajo y cómo necesitamos cambiar. Tenemos, por ejemplo, había una investigación en nuestra región que hicimos hace unos años. Preguntamos a todos los alumni y también a las empresas, preguntando a los ingenieros, ex estudiantes, qué son las cosas que han necesitado en su trabajo que tal vez no enseñamos tanto. Entonces, a través de ese tipo de mapeo o investigación, nos dimos cuenta de que, porque pensábamos que, bueno, has trabajado como ingeniero y tal vez piensas que lo que te hace falta es inteligencia artificial, todas esas o nuevas tecnologías, pero de hecho la respuesta fue justamente que necesitamos como ingenieros, por ejemplo, aprender más sobre trabajar en grupo, para liderar equipos, soft skills. Entonces, ahora tenemos una maestría, por ejemplo, en liderazgo para ingenieros. Entonces, creo que eso es una manera de mostrar cómo hay esa flexibilidad también en las universidades de ciencias aplicadas. Cambiar un poco los programas dependiendo de lo que pasa en el mundo laboral. Gracias. One thing, Gracias. Sí, one thing Kimmo, por favor. I could add, yes, these were Sí, excellent examples. estos fueron ejemplos excelentes y puntos muy importantes. El último punto es muy interesante también porque queremos ser
buenos lugares de trabajo. Las universidades y las universidades de ciencias aplicadas quieren también crear un tipo de ambiente humano donde las personas que trabajen allá estén felices, para que los empleados estén contentos de trabajar en las universidades y en las universidades de ciencias aplicadas. Claramente parte de esto es una buena infraestructura, los salarios, todas estas cosas, y también el ambiente, la atmósfera. A mí me han dicho personas que vienen de afuera y que trabajan en la educación superior finlandesa, y lo que han dicho es que es más, hay más unión y de alguna forma hay más cooperación y menos competencia. Claramente hay mucha competencia para buscar fondos y cosas así en la educación superior finlandesa, pero hay más cooperación, y también en parte es porque somos muy pequeños. Necesitamos cooperar, es algo en lo que yo podría mencionar un poco ahora. Pero otro motivo por el cual también tenemos que ser atractivos es porque Finlandia no tiene muchas personas y cada vez tenemos menos y menos personas. Necesitamos internacionalizarnos absolutamente y necesitamos absolutamente tener más trabajadores, más empleados extranjeros en Finlandia. Y para hacer esto, claramente, simplemente tendremos que ser atractivos. Tenemos que asegurarnos que tengamos algo que ofrecer y que los lugares de trabajo que ofrezcamos también valga la pena aplicar y valga la pena quedarse allá. Esto es imperativo para el futuro del país. Gracias. Exacto, es un objetivo muy, muy importante. Y algo que suelen decir muy a menudo los estudiantes o investigadores extranjeros en nuestro país es que en su decisión de venir a Finlandia ha pesado mucho el hecho de que sea un país seguro, el hecho de que hay mucho respeto hacia el medio ambiente y que se ha avanzado en ese sentido, que haya igualdad, paz e igualdad social, o que, por ejemplo, sus hijos pueden estudiar sin coste para la familia en el sistema educativo finlandés. Así que estos son tal vez esos valores blandos que hablan bien por ir a vivir, a estudiar e investigar y trabajar. Antes de seguir, quería mencionar también algo que forma parte de esta visión y estas estrategias. Son programas liderados por la Academia de Finlandia, se llaman flagship programs y son como centros de competencia o ecosistemas de competencia de investigación puntera finlandesa. Recientemente se seleccionaron 4 programas más, ahora en total son 10 en diferentes áreas de investigación científica básica, pero estos programas están financiados a 8 años y en la parte más avanzada del programa, cada uno de ellos también integra una parte más aplicada, más dirigida a las actividades económicas y encontrar una aplicación a estas investigaciones. Como mencioné, están en diferentes áreas. A modo de ejemplo, cabe mencionar inteligencia artificial, bioeconomía, conectividad 6G y también investigación relacionada con la sociedad y el estado del bienestar y cómo se ve el estado de bienestar en el futuro. Veamos un poquito más sobre lo que se mencionó antes en relación con nuestro ecosistema y la conexión de diferentes instituciones de educación superior y de investigación.
Estas flechas lo muestran y aquí hemos recogido algo de información también sobre el financiamiento de la educación superior y de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. En Finlandia se dedica 1,7% del PIB a la educación superior. A las actividades de investigación y desarrollo, el porcentaje en 2019 era de 2,7% y nuestro objetivo de cara al 2030 es que sea un 4%. Ahora, en todo este aumento y en todos estos ecosistemas, es importante tener en cuenta que no todo este financiamiento sale de los fondos públicos, sino que hay una participación muy importante de empresas en las actividades de investigación y desarrollo. Y sin esa participación no podríamos tener este aumento y por otro lado tampoco podríamos generar tantas competencias nuevas y tanta innovación que esté directamente actuando en el mundo productivo. Todas estas conexiones están apoyados desde nuestros ministerios, también el Ministerio de Actividades Económicas, obviamente, y los correspondientes organismos de investigación y financiamiento de la investigación e innovación, que son los principales son la Academia de Finlandia, como mencioné, y Business Finland, que funciona bajo el Ministerio de Actividades Económicas. Y también es muy importante el rol de diferentes fundaciones y de organizaciones en participar, por ejemplo, en hacer posible diferentes proyectos piloto dentro de las universidades. Y creo que en nuestra conversación anterior, Ana Karin, tú me estabas contando un ejemplo muy interesante de este tipo de pilotos. Y creo que es importante, mencionaste, Emilia, que todas las universidades y universidades de ciencias aplicadas tienen algún tipo de financiamiento del Ministerio de Educación. Pero si vemos como tienes allí ONGs y fundaciones como ejemplo, no necesariamente su rol puede ser financiar algún tipo de proyectos, pero su rol importante también es justamente, como vemos entre esos círculos, la colaboración entre, por ejemplo, una pequeña clínica o alguna organización que trabaja con personas de discapacidad o algo así. Podemos hacer proyectos de investigación aplicada justamente con ese tipo de actores muy pequeños en proyectos de unos 10,000 euros para pilotear nuevas formas de trabajar, por ejemplo, con personas con discapacidad o con otro sector. Entonces pueden ser pilotos muy pequeños, pero que puede tener mucha importancia. También llevamos este conocimiento y los resultados de ese tipo de pilotos, lo llevamos al currículum por ejemplo, de la gente que trabaja en hospitales o en este sector de bienestar. Eso como un ejemplo. Gracias, Ana Karin. Entonces no son solamente los grandes proyectos de energía renovable y bioeconomía. También hay esos pequeños proyectos que tienen mucha importancia. Hay un asunto en relación con estos nexos que me parece muy importante, como los ejemplos que han dado y la mirada que nos presenta Emilia sobre la relación entre la universidad
y el sector productivo, las empresas, que es un asunto que para Colombia sigue siendo una tarea pendiente. Porque quizás por la tradición misma de la universidad clásica, científica, pensando en que solamente va hacia la ciencia y olvidaba un poco esa relación. En los últimos años, en las universidades hemos reconocido y estamos trabajando mucho más fuertemente en ese campo. Pero me gustaría saber si hay algunos incentivos de parte del gobierno para fomentar estos nexos entre las empresas y las universidades, sean de ciencias aplicadas o sean las universidades clásicas científicas. De hecho, Sí, profesora, perdón. sí, sí, no, sigue Ana Karin, por favor. No, solamente un ejemplo ahora que de hecho hay como incentivos adicionales ahora que justamente están poniendo como para aún aumentar ese tipo de colaboración, deducciones e impuestos que empresas pueden tener el próximo año, ahora que por la pandemia también es para aumentar un poco la colaboración. Emilia, por favor. Sí, iba a empezar por el lado de las empresas privadas, cuando reciben en muchos instrumentos de financiamiento para investigación y desarrollo que reciben las empresas, tienen que incluir un contraparte que es una institución de educación superior. Y por otro lado, a través del sistema de financiamiento de las instituciones de educación superior, sí hay una parte que está, que se concede en base a las actividades de investigación y desarrollo, y estas instituciones establecen los objetivos estratégicos que tienen con el ministerio, y allí es donde se acuerda también estas actividades. Así que sí, hay incentivos, pero están integrados en el sistema. I think it's a very Yo creo que esta es una pregunta muy buena, profesora Melba, y la respuesta de Emilia creo que realmente fue muy, muy importante. Hay instrumentos de financiación que podríamos decir que fuerzan a la compañía a incluir a las universidades o a las universidades de ciencias aplicadas para obtener los fondos. No es posible obtener los fondos sin esto. Entonces es un excelente incentivo. Lo que yo podría agregar aquí es que para acercar esto también a la enseñanza del día a día y a los estudiantes, eh, ¿qué significa toda esta estructura de investigación y desarrollo para un estudiante? ¿Un estudiante se puede beneficiar de esto en alguna manera? ¿Cómo se puede beneficiar el estudiante? Hay un número de ejemplos, nuevamente, diferentes ciudades, diferentes universidades tienen diferentes ejemplos, pero tenemos un ejemplo que se llama la red de Mola, y la red de Mola empezó en Tampe. Yo puse el link en este momento a la página de Facebook Live, entonces está allí en la página. Y el Démola es algo muy simple. Es una plataforma donde las compañías pueden ofrecer proyectos de investigación y desarrollo para grupos de estudiantes para que trabajen. Es así de simple, y las universidades, el trabajo de las universidades es claramente ofrecer créditos a los estudiantes que trabajan en esos proyectos. Las universidades difieren en las formas como organizan esto. Puede ser organizado de diferentes maneras, eh, pero son proyectos muy concretos relacionados con compañías reales donde los estudiantes de ambas universidades y también de las universidades de ciencias aplicadas
Y típicamente también investigadores de las instituciones trabajan juntos en un proyecto o problema concreto científico o de ciencias aplicadas. Y este es un ejemplo de cómo todo esto se enlaza y se une con el trabajo diario que el estudiante hace o tiene que hacer. Otro ejemplo del lado regional es para mi ciudad, se llama Hola Innovation Alliance, que es donde tenemos todos los actores principales, la ciudad, la Universidad de Ciencias Aplicadas, los incubadores de unit negocios from y the las city unidades de promoción de negocios de la ciudad. Todos trabajan en conjunto, en proyectos también, aplicando para obtener fondos para proyectos que tienen importancia regional. También en este momento estoy poniendo el link a la página del Hola Innovation Alliance en los comentarios del Facebook Live. Y este es otro ejemplo que se relaciona con esta interconexión en cómo trabajamos juntos en investigación y desarrollo. Gracias. Sí, ha sido Oulu Innovation Alliance, de verdad es un buen ejemplo de este pensamiento y actividad como ecosistema. Creo que vamos a ir recapitulando para dejar espacio también para las preguntas. ¿Puedo, Emilia, primero dar un ejemplo para la pregunta de Melba sobre Colombia? Una Sí, cosa por que supuesto. sí, sobre eso que significa para los estudiantes justamente y algo que se me ocurrió cuando hablamos del tema de hoy es, porque ahora hemos hablado de tecnología, ingenieros, bienestar, bioeconomía, y también quería mencionar, de hecho, un caso que tenemos en mi universidad que tiene que ver con el sector de cultura, porque en Colombia han lanzado la economía naranja y quería mencionar un ejemplo que sería muy interesante ver cómo usando el ecosistema que tenemos en Finlandia en ese sentido. Por ejemplo, nuestra educación en cultura tiene enfoque en empoderamiento. Entonces, la gente que estudia fotografía o música también tiene como una parte fuerte analizar la pasión y crear redes internacionales, por ejemplo. Entonces, todo el currículum tiene que ver también con, en paralelo, ver tus redes internacionales y cómo trabajas en la industria de música, por ejemplo, justo junto con diferentes actores. Creo que eso es un tema bastante interesante por el tema fuerte que tiene cultura y empoderamiento en Colombia. Porque ahora hemos trabajado mucho justamente con redes de Europa, universidades en Europa, tenemos proyectos con otras universidades en Europa que se juntan entre sectores y para ver retos de compañías y como Kimmo mencionó, ejemplos excelentes. Pero creo que hace falta un poco de innovación también entre Finlandia y América Latina y Colombia. Desde luego. Y este tema de cómo se posiciona el estudiante dentro del ecosistema nos lleva al siguiente tema que queríamos mencionar. Tiene que ver con las jerarquías dentro de las instituciones académicas, también en el mundo laboral, en relación con los que toman las decisiones, etcétera.
lo que nos cuentan muy a menudo los estudiantes e investigadores extranjeros que están en nuestro país es que les haya sorprendido la cercanía de las relaciones y las jerarquías tan bajas o inexistentes en nuestro país. Y creo que esto es algo que conecta mucho con esa manera de apreciar las competencias de cada uno, de centrar la formación también en generar competencias para cada área y cada profesión. ¿Quieren mencionar algo sobre esto o avanzamos? Avanzamos para que haya tiempo para preguntas. Sí, yo creo que vamos a recapitular ya. Por último, queríamos mencionar un poco sobre los estudios internacionales en Finlandia. Nos pidieron también si podemos contar algo sobre cómo acceder a estos estudios y posibles becas. Tenemos cientos de programas de maestrías internacionales que están impartidos enteramente en inglés. Y cada institución de educación superior que ofrece estos programas tiene sus propios programas de beca para cubrir costes de matrícula. Y siempre para buscar programas y ver esta información tienen que acudir a la dirección de studyinfo.fi. Y para los futuros investigadores, también queremos facilitar la llegada de investigadores a nuestro país. Los programas doctorales no tienen un tiempo de aplicación cerrada, sino que lo importante es entrar en contacto con el grupo y director de investigación que está en su interés y la aplicación se puede hacer en cualquier momento del año. Y nuestros estudios doctorales o programas doctorales no tienen matrícula. Generalmente estos estudios se realizan de tal manera que el estudiante es prácticamente como un empleado en la universidad y en su grupo de investigación. Para este fin tenemos una beca que se llama EduFi Fellowship, lo pueden encontrar en la página de la Agencia Nacional de Educación y es normalmente para el primer año de estudios doctorales en Finlandia, pero también se puede aplicar para una visita de estudios y de investigación para estudiantes que están realizando su doctorado en su país o en otro país. Lo importante es que ya estén conectados con un grupo de investigación y supervisor en Finlandia, quien es el que solicita la beca. Y estoy convencida de que Kimmo y Ana Karin tenían ejemplos de estos temas desde sus instituciones. Yeah, what I could mention Sí, lo que yo podría mencionar Professor Melba mentioned es que, como mencionó la profesora Melba en su introducción, yo en este momento estoy haciendo un doctorado en la Escuela Doctoral de la Universidad de Tampere y estoy particularmente ahí en la Facultad de Educación. Yo podría agregar que podríamos decir que definitivamente hay dos tipos o dos formas de cómo se organiza la educación doctoral. La primera forma, que es típico
a estas áreas como humanidades, educación, ciencias sociales, incluso ciencias políticas, es bastante individual. El estudiante típicamente tiene su propio proyecto. Obviamente tienen que aplicar a una escuela doctoral y ser aceptados al programa doctoral para poder obtener un supervisor y poder hacer ciertos estudios doctorales que también son requeridos en un programa doctoral, pero el trabajo de investigación es relativamente independiente. Claramente es guiado por el supervisor, obviamente, y hay eh, reuniones de seminario doctoral, etcétera, etcétera. Pero la segunda forma de organizar la educación doctoral es más típica para áreas como ingeniería, biociencias, ciencias médicas. En estas áreas muchas veces tenemos eh, un proyecto de investigación prediseñado. Entonces somos miembros de un grupo de investigación grande que se enfoca en cierto problema y tenemos un- una investigación o un enfoque muy bien diseñado. Claramente a veces cambia un poco, pero está más definido desde el principio, está más programado desde el principio. Estos dos tipos yo creo que se pueden encontrar en la educación doctoral finlandesa. Gracias. Gracias, Kimo, por esta puntualización. Ana Karin, ¿querías mencionar algo sobre los programas en Novia? Sí, puedo mencionar en términos generales que ahora en el mes de enero se puede aplicar a programas en Finlandia a nivel de maestría, licenciatura. Creo que es importante mencionar que, por ejemplo, para aplicar para una maestría en las universidades de ciencias aplicadas se necesita 2 años de experiencia laboral. Eso también es diferente de las universidades científicas. Lo otro que quería mencionar sobre las becas es que cada universidad de ciencias aplicadas puede tener su propio programa. Entonces hay que buscar también usando la misma dirección, allí Study Info. Hay programas de todo tipo de carácter en inglés, en economía, ingeniería, hasta belleza tenemos este año en el idioma inglés. Entonces, hay todo tipo de programas en Finlandia para que, entonces, bien, para que soliciten y muy bienvenidos a nuestro país. Sí, y para finalizar, aunque les hayamos puesto esta imagen preciosa del invierno finlandés, que de hecho es una fotografía hecha por Kimmo, no se asusten por la nieve y por el frío, nuestras casas son muy bien equipadas y realmente uno no pasa frío en Finlandia. Y como ven, somos muy habladores, estamos ya ocupando demasiado tiempo, así que el prejuicio de que los finlandeses tampoco sean muy comunicativos, creo que lo hemos desmentido. Habíamos recapitulado esta conversación en estos puntos sobre por qué Finlandia podría ser un buen lugar para estudiar, investigar y trabajar. Yo creo que ya hemos estado hablando de estos temas, así que Melba, profesora Melba, si nos quieres presentar algunas de las preguntas que nuestra audiencia ha escrito o ha enviado, entonces estamos felices de responder. Claro que sí. Justamente antes que ustedes concluyeran, tenía yo la intención de entrar y plantear un par de elementos. En particular, bueno, hay tres hasta el momento que agrupé. Si las tendencias entonces para los estudios de maestría son o en finlandés o en sueco, pero han ampliado la oferta académica en lengua inglesa, ¿no es cierto? Lo cual permite entonces la internacionalización
luego habría muchas posibilidades para el caso de estudiantes nuestros, por ejemplo, de nuestra población, para poder participar en convocatorias, ¿cierto? Esa sería una primera inquietud. Y la segunda inquietud tiene que ver con los asuntos ambientales. Digamos, esa es una, bueno, si quieren voy a reunir las tres preguntas para que ustedes puedan pues conversar y unir elementos alrededor de esto, si les parece, y no estar cortando por uno, ¿sí? Entonces la primera tiene que ver con si esos estudios de maestría entonces han abierto mucho más las puertas hacia programas que se imparten mayoritariamente en inglés. Este es un interés bastante sentido en nuestra universidad. En segundo lugar, hay una inquietud sobre el área ambiental, ¿no? ¿Cuáles son esos ámbitos que prevalecen principalmente en las universidades de ciencias aplicadas en Finlandia? Nosotros, por experiencia, cuando hablamos con entidades, con asociaciones y universidades de todo el mundo, vemos que generamos un gran interés por la biodiversidad de nuestro país y porque la Universidad Nacional de Colombia en particular, pues tiene unas áreas de trabajo bastante importantes en el área ambiental. Entonces, nos gustaría conocer qué temas de interés tienen en las universidades de ciencias aplicadas y qué oportunidades habría para estudios y para posibles investigaciones conjuntas. Por otro lado, un asunto sobre temas latinoamericanos, temas no solamente desde la parte ambiental o de tecnología o de innovación en cuestión de productos tangibles, sino en temas propios del ámbito latinoamericano y colombiano, como asuntos de justicia social, de desplazamiento, de conflictos mundiales. ¿Qué tanto interés y qué tantas líneas de trabajo podríamos encontrar en las universidades finlandesas? Ya luego yo vendría con otro grupo de preguntas. Gracias. Sí, voy a empezar por el primero en relación con los idiomas. Sí, como al principio mencionamos, finlandés y el sueco son las lenguas formales del Estado finlandés. Y sobre todo en educación superior, programas de pregrado suelen estar en uno de estos dos idiomas, aunque hoy en día también hay algo de oferta en inglés. En cambio, lo que es el nivel de posgrado, nivel de maestría y los doctorados, cada vez más hay programas en inglés. Aquí también depende un poco de qué área de investigación y formación estamos hablando. Me parece que las universidades científicas hoy en día tienen unos 350 programas internacionales que se imparten enteramente en inglés, y en las universidades de ciencias aplicadas, y corríjame a Ana Karin y Kimmo, son como cerca de 200. Así que hay mucha oferta de formación en inglés. Cuando una persona extranjera viene a nuestro país, tiene la posibilidad de aprender el finés o el sueco, pero no es un requisito para poder vivir en nuestro país. Uno puede vivir perfectamente sin estudiar esos idiomas y sabiendo inglés. Tal vez... Sí, un comentario también a la única carrera creo que es enfermería. Allí tienes que aprender el idioma, por supuesto, para poder trabajar. Pero, ¿terminaste, Emilia? ¿Puedo? Sí. ¿O tenías Sí. más? Sobre la pregunta de
Medio ambiente, por supuesto, es muy, muy importante en Finlandia. Tenemos 75% de bosque, entonces tenemos el área forestal muy fuerte. También, para dar unos ejemplos de los programas que tenemos en inglés, en mi universidad, por ejemplo, Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management, manejo sostenible de áreas costales. También tenemos una maestría en línea de recursos naturales. En temas de investigación hay mucho más posibilidades de colaboración, creo, allí. Pero esos unos ejemplos. También creo que es importante cuando hablamos de economía circular, esos temas, cuando hablamos también de áreas como la cultura, se habla mucho también ahora de diseño sostenible. Entonces, no solamente es de tecnología, también son las áreas culturales que tienen que ver con la sostenibilidad. Gracias. Sí, yo podría añadir en este punto que probablemente el aspecto de sostenibilidad y el aspecto medioambiental está hoy en día integrado en todos los programas de formación. Y lo que respecto al tema de investigación científica en relación con la biodiversidad, estoy convencida de que hay muchas posibilidades de colaboración con investigadores finlandeses y que simplemente lo que tienen que hacer es identificar las líneas de investigación que más les interesen y entrar en contacto con esos grupos. Y eso siempre se puede hacer a través de Emilia también, nos conoce a todos. Por supuesto. Hay una inquietud, otra, no sé si Kimo querría agregar algo o podría compartir con ustedes otro par de inquietudes de nuestra audiencia. Por supuesto, nos gustaría escuchar sobre esas inquietudes. Perfecto. Hay unas, bueno, ya ustedes han mencionado asuntos que tienen que ver con medio ambiente, que son particularmente importantes, y yo creo que esto es algo que seguramente va a tener frutos muy pronto, porque vamos a divulgar entre nuestra comunidad esos intereses comunes para investigación, para becas y por supuesto idealmente para que vengan estudiantes y puedan trabajar con nosotros. Hay en particular interés en relación con estas propuestas del programa Beyond Research de las facultades de ciencias. A la audiencia le gustaría conocer un poco más acerca de este programa, más allá de la investigación, Beyond Research. ¿Tienen ustedes información sobre esto? No, disculpas, pero no tengo información adicional sobre un programa que se llama Beyond Research. Hay uno que está basado en Italia, pero no sé si es la misma. No tengo más información tampoco. No sé si Kimo ha escuchado de este. Sí, tal vez es un programa europeo, entonces por el nombre entiendo que también hace referencia a cómo poder beneficiar de la investigación científica para buscar soluciones a diferentes desafíos que afrontamos. Bien. Y respecto a los temas latinoamericanos y colombianos particularmente, tenemos programas interesantes, tanto para nivel de maestría como programas doctorales en relación con derechos humanos y
también pueden encontrarlos a través del Study Info, insertando estos términos en inglés y les salen los resultados de los programas y a través de esos datos que les llevan a ciertas instituciones pueden entrar en contacto con ellos. Así que desde luego que hay posibilidades también de investigar y de formarse en temas sociales y de derechos. Bien, hay un asunto, muchas gracias. Creo que es un panorama muy amplio para poder explorar y como ya ustedes han mencionado también, las universidades tienen sus propias convocatorias para becas y creo que esto es algo que nos llamará muchísimo la atención, ¿no? En particular para programas de posgrado, de maestría y de doctorado, ¿no? Hay un elemento de la educación superior que me gustaría muchísimo que miráramos y es en relación con un rasgo una actividad que se ha venido promoviendo en Colombia en los últimos años. Inicialmente fue muy fuerte digamos, la pionera fue la Universidad Nacional, algunas universidades también como la del Valle, la de Antioquia, la UIS. En Colombia empezamos a promover muchísimo lo que luego se extendió en todo el país y que llamamos semilleros de investigación. Los semilleros de investigación son grupos de estudiantes que que tienen la posibilidad de desarrollar todo ese talento, ese interés grande en la investigación y van vinculándose a los grupos de investigación, a los proyectos de los profesores, jugando diferentes papeles y a través de la investigación van ampliando su formación al tiempo que van culminando, por ejemplo, en el pregrado, en la licenciatura, los últimos años del pregrado y en la maestría también. Entonces, estos semilleros de investigación han tenido un papel muy importante y muchas universidades incluso han creado convocatorias, fondos pequeños para poder financiar y animar a los profesores a que vinculemos mucho más a los estudiantes como una forma de asegurar unas carreras de investigación y una relación mucho más directa entre la formación que se recibe en la universidad y la vinculación de su quehacer con el medio. ¿Han ustedes tenido experiencias similares en la educación superior en Finlandia? ¿O cómo se maneja esto de las nuevas generaciones de investigadores y su vínculo con los profesores expertos en las universidades de ciencias aplicadas y en las universidades científicas? Suena como un tema muy cercanamente relacionado con la flexibilidad con la flexibilidad de los estudios y de avanzar hacia diferentes direcciones e inquietudes. Lo primero que se me ocurre es la manera en que tratamos de fomentar que haya más interés hacia las carreras tecnológicas y ciencias naturales y eso, ese tipo de traer la tecnología, la ingeniería, las ciencias naturales a los jóvenes en los niveles anteriores a la educación superior. Eso a mí probablemente no es lo mismo, pero lo puedo dar como un ejemplo de tal vez un poco similar al semillero de investigación. No sé si a Anna Karin o Kimmo les surgen otros ejemplos. I'm not sure if I got it right, but Yo no was estoy this seguro si
Me quedó claro, pero esto es una pregunta en cuanto a los estudios universitarios para chicos más jóvenes, para niños de colegio o para estudiantes jóvenes que ya están en la universidad. ¿Cuál es el grupo objetivo? Estudiantes que están en la universidad, porque la idea es poder fomentar esta investigación, esta dimensión de investigación entre los estudiantes que están en programas de pregrado, y la idea es asegurarse que vayan a seguir. Okay, then Sí, en este caso sí entendí bien, solo quería estar seguro. Tenemos, por ejemplo, un área donde se ha llevado a cabo por la mayor cantidad de tiempo y es en Maxim y en medicina. Y lo que pasa en medicina es que los investigadores, los profesores, ofrecen la opción de volverse o anexarse a un grupo de investigación ya en el segundo año de estudios. Estos estudiantes están en pregrado y en el segundo año de sus estudios y se les ofrece la oportunidad de participar en un rol menor en investigación casi que inmediatamente después del primer año de estudios. Y esto es muy exitoso en medicina. Entonces tratan de identificar a las personas que tienen la inclinación de volverse investigadores en el futuro y se ofrece bastante temprano. Otros programas tienen cosas similares, pero nunca han sido tan exitosos como en la medicina. Y en Finlandia, yo creo que es la misma palabra en angloamericano, que es investigación de pregrado. Son programas de investigación en pregrado y ahí las personas que están interesadas tienen un poco más de exposición a la investigación. Esto lo podría dar como ejemplo, gracias. Well, I think that we have covered the main Bueno, yo question. creo que hemos cubierto las preguntas principales porque varias estaban relacionadas con estos temas ambientales. Con asuntos medioambientales, las oportunidades de becas y la posibilidad de poder cursar estudios avanzados en lengua inglesa, porque pues siempre está el temor que entonces tendría yo que ocupar mínimo 2 años en el estudio del idioma. De manera que creo que ha sido supremamente interesante acercarnos un poco más a Finlandia, un país que nos llama poderosamente la atención. Me consta que son muy divertidos, que ustedes son personas muy alegres, muy buenos conversadores y que aquí podríamos pasarnos mucho más tiempo tomando café y aprendiendo acerca de nuestros países. Así que solo me queda agradecerles muchísimo, Emilia, Ana Karin y Kimmo, agradecerle también a nuestros colegas, a nuestros amigos de la Embajada de Finlandia en Colombia, a nuestros aliados, a Mehakik, Education Soul y Tudo por todo su compromiso para unir mucho más estos lazos de amistad y explorar más posibilidades de cooperación con Colombia y en especial con la Universidad Nacional de Colombia. Una vez más, muchas gracias a nuestra audiencia. Les agradecemos el interés en esta serie de conversatorios. Les contamos que vamos a tener las grabaciones en nuestras páginas de Facebook de la Embajada de Finlandia en Colombia y en el sitio de la Dirección de Relaciones Exteriores DRE de la Universidad Nacional de Colombia. En pocos días también, con su permiso, ubicaremos este conversatorio en nuestro canal de YouTube de la DRE. De nuevo, muchas gracias. Acompañen esta Navidad con muchas tazas de café colombiano. Muchísimas gracias, profesora Melba. Espero que la próxima vez podamos tomar café en Bogotá de nuevo. Que así sea, que así sea. Muchas felicidades y mil gracias.
A la audiencia, muchas gracias por su compañía y sigamos cuidándonos, que esperemos que esta situación se resuelva en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, profesora Melba. Ha sido una oportunidad excelente para conectarnos nuevamente con ustedes y con mucho gusto participaremos a estos conversatorios y también nos gustaría quizá traer más elementos sobre Colombia para aprender nosotros también de todo lo que los colombianos tienen para enseñarnos. Gracias. Thank you very much. This has been great fun and very good Muchas coffee. gracias. Esto ha sido muy divertido y muy buen café. Yo tuve café colombiano. Bien, que sigamos disfrutando el café y será un gusto entonces organizar otras temáticas que, como bien ha dicho Emilia, permitan también que Finlandia y nuestra comunidad cercana y extranjera conozca acerca de las líneas de interés en diferentes áreas del conocimiento que tenemos en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias y tengan un buen día. Buena tarde, buena noche ya en Finlandia. Una buena tarde para todos en Colombia. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.